Hola, mi nombre es César Canjura y le damos una cordial bienvenida a nuestro servicio en línea. Para comenzar nuestro servicio me gustaría leer la palabra de Dios en Efesios 5, versículos 19 y 20. Dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a cantar. En mi llanto puedo adorar, yo te adoraré. En debilidad puedo cantar, a ti yo cantaré. Mientras vida me das, yo te adoraré. En la oscuridad puedo fijar mis ojos hacia ti. En la tempestad puedo confiar, encuentro paz en ti. Mi esperanza está en ti, solamente en ti. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Cantaré en tempestad, danzaré en libertad. Tu gozo es mi fuerza, Señor. En la oscuridad puedo fijar mis ojos hacia ti. En la tempestad puedo confiar y encuentro paz en ti. Mi esperanza está en ti, solamente en ti. Tu gloria resplandece, Dios, cuán asombrosa es. Nadie contiene tu poder, inmenso es, Señor. Mientras vida me das, yo te adoraré. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Cantaré en tempestad, danzaré en libertad. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Cantaré en tempestad, danzaré en libertad. Tu gozo es mi fuerza, Señor. En la debilidad, tus brazos me sostienen, siempre eres fiel, tú no me dejarás. En la debilidad, tus brazos me sostienen, siempre eres fiel, tú no me dejarás. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Cantaré en tempestad, danzaré en libertad. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Cantaré en tempestad, danzaré en libertad. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Si eres nuevo en nuestra iglesia, bienvenido. Si te gustaría enterarte un poquito más de nuestra iglesia, puedes visitar nuestra página web o mandarnos un correo electrónico. Hemos agregado un nuevo servicio interactivo. Visita el link que está abajo los domingos a las 10 de la mañana. En esta plataforma puedes ver el video pregrabado, pero tienes la oportunidad de tener chat con las personas que se conectan. En este mes de agosto continuamos nuestra serie sobre la oración, titulada Levanta tu voz. Y te invitamos a que nos acompañes los miércoles a las 6:30 en el patio para tener un tiempo extendido de oración. Muchas gracias por tu continuo apoyo a nuestro ministerio. Si te gustaría dar a nuestra iglesia, visita el link que está abajo. Sigue leyendo las Escrituras con nosotros.
La lectura de esta semana será en 2 de Corintios capítulo 7 al 11. Ahora vamos a unirnos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu grande amor y tu grande fidelidad. Señor, en esta mañana te pedimos que nos enseñes a orar. Por medio de tu palabra, por medio de las Escrituras, enséñanos a comunicarnos contigo por medio de la oración. Háblanos en esta mañana, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a unirnos al Pastor Esteban. Hola familia y amigos, mi nombre es Esteban Tapia y el día de hoy quiero continuar adelante con la serie que iniciamos la semana pasada que se llama Levanta tu voz. El tema que el día de hoy te voy a compartir lo he titulado Acuérdate de mí y vamos a estar estudiando una porción de la escritura que está en 1 de Samuel capítulo 1 del versículo 1 al 20. Para iniciar me gustaría compartirte una hermosa historia que sucedió, verídica, que sucedió a mediados del siglo XIX. Un hombre llamado George Mueller vivía en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Y este hombre se empezó a dedicar a cuidar y a proteger a los huérfanos que vivían en casas abandonadas y en las calles en esa ciudad. En un tiempo en donde había muchísimos de estos niños viviendo en condiciones deplorables, este hombre se dedicó a protegerlos, a alimentarlos y a educarlos. Y fue muy especial que durante todo este ministerio que él desarrolló, en ningún momento le pidió ayuda a nadie. Todo el tiempo estuvo dependiendo de su comunión a través de la oración con Dios para pedirle todo lo que necesitaba. En su vida, él llegó a ministrar hasta 10,000 niños huérfanos. Y en una ocasión, de acuerdo a su autobiografía, había un día en el que no había nada que pudiera comer él y los 300 niños que en ese tiempo estaba cuidando. Lo único que él hizo es invitar a todos los niños a orar. Y estuvieron orando, dándole gracias a Dios por la provisión. Al terminar su oración, inmediatamente alguien llegó, tocó a su puerta y les dijo que había estado preparando panes para ellos desde las 2 de la mañana muy temprano. Este era un panadero local. Inmediatamente cuando esto está sucediendo, se aparece otro hombre tocando a la puerta y este otro hombre traía un troque con litros y litros de leche para un lugar al cual no pudo llegar porque su carro se descompuso. Entonces estuvo preguntándole a George si él estaba dispuesto a tener esta leche y usarla para alimentar a sus huérfanos. Esta historia realmente cuando yo la estaba leyendo me fascinó. Porque historias como estas me hacen pensar, número uno, que es maravilloso poder confiar en Dios como nuestro proveedor. Pero también hay algunas otras clase de cosas que historias como estas traen a mi vida porque en algunas ocasiones me parecen difíciles de creer. Y a lo mejor mientras yo te la estaba platicando, tú estabas pensando precisamente lo mismo. No es tan sencillo creer historias como estas porque en algunas ocasiones nos vamos a llegar nosotros a preguntar si de verdad movemos el corazón de Dios cuando oramos. Y otra de las preguntas que nos vamos a hacer inmediatamente después de decir, sí creo que el orar mueve el corazón de Dios, la siguiente pregunta es, ¿y dónde está la soberanía de Dios? Entonces creo que con esta tensión es con la que vamos a estar trabajando e iniciando nuestro tema el día de hoy. Porque realmente es una tensión muy saludable que nos va a permitir considerar la oración desde una manera, desde una perspectiva muy práctica. Yo creo que a cada uno de nosotros nos ha sucedido que en algunas ocasiones pasan cosas sencillas y se las atribuimos a Dios, como encontré un estacionamiento en un lugar en donde había muchos carros y muy pocos espacios y yo necesitaba estar muy cerca de esa tienda para entrar y salir rápidamente y decimos, Dios escuchó mi oración. Pero luego hay ocasiones en donde personas por las que estamos orando y orando y orando, que están en unas condiciones médicas muy deplorables, por más que oramos, no sanan. Al contrario, en algunas ocasiones terminan yéndose con el Señor. Esto nos pone a dudar. Pero sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con lo que en una ocasión un ministro del Señor anglicano dijo. Y él, me parece que la manera como él
habló y nos hace saber un pensamiento, nos puede ayudar a reevaluar de alguna manera la manera como nosotros pensamos en la oración. Él decía que cuando uno ora, hay muchas coincidencias sucediendo. Pero en el momento en el que uno deja de orar, las coincidencias dejan de suceder. Y el día de hoy, todo esto nos va a perfilar, nos va a alinear con la historia bíblica que hemos de estar estudiando el día de hoy. Yo sé que tú has abierto tu Biblia precisamente en la porción de la Escritura que te di al inicio, y espero que mientras estamos yendo a través de este pasaje de la Escritura podamos mantener esta tensión en mente, porque lo primero que vamos a tratar de hacer es pensar de nuevo nuestra teología, reevaluar nuestra teología, reevaluar nuestras experiencias en cuanto a lo que la oración se refiere. Evaluemos nuestra teología y reevaluemos nuestra experiencia. En algunas ocasiones, tanto nuestra teología como nuestra experiencia nos pueden poner en lugares equivocados cuando pensamos en la oración. Yo creo que hemos quedado claros anteriormente que todos oramos. Y muchas personas, inclusive que practican otras religiones, llegan a la conclusión que la oración es buena y practican la oración. Pero el día de hoy vamos a verdaderamente tratar de entender lo que la oración hace. Y lo primero que me gustaría que pudiéramos hacer es que al estar considerando la Escritura en el pasaje que vamos a estudiar, nos pongamos precisamente a pensar, a reevaluar, a considerar cuál ha sido nuestra experiencia y cómo es nuestra teología y cómo se alinea y se perfila con la verdad de las Escrituras. La historia que el día de hoy vamos a estudiar es la historia de Ana, una mujer que vivió hace muchísimo tiempo. Y la Escritura nos enseña que esta mujer, en los primeros 3 versículos que vemos de 1 de Samuel capítulo 1, que estaba casada con un hombre llamado Elcaná, que dicho sea de paso, no solamente tenía una mujer, tenía 2. Y no porque está en la Biblia relatado, esto significa que es algo de lo que tenemos permiso o podemos imitar, de ninguna manera. Precisamente debido a ello tenía constantes problemas. Y verás, Elcaná, a pesar de que estaba viviendo de una manera desagradable delante de Dios, ya la ley mosaica había sido dada, ya había sido expuesto claramente que no debería de cometerse adulterio. Sin embargo, él era un hombre religioso, un hombre que iba cada año a ofrecer sacrificios delante de Dios al tabernáculo, en donde Elí y sus hijos ministraban. La Escritura nos enseña que una de las mujeres que este hombre tenía se llamaba Penina y ella tenía hijos, pero Ana no. Ella no tenía hijos. Y para ella toda esta situación era muy dolorosa. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver cómo ella enfrenta este dolor orando. Dice a partir del versículo 4, 1 de Samuel, capítulo 1, del verso 4 al 8. Dice, cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces, Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hombres? ¿Mejor que 10 hijos? ¿Cómo la ves con este hombre? Qué increíble manera de pensar, qué poco sensible. Indudablemente la respuesta a su pregunta es no. No se pueden comparar manzanas con naranjas, son cosas completamente distintas. Y este hombre está tratando de ayudar de alguna manera a razonar a su esposa, pero no se da cuenta que al hacerlo de esta manera tan insensible, simplemente demuestra su ignorancia. Así es de que si has cometido algunos errores durante esta semana como esposo, quiero que sepas que este hombre, Elcaná, indudablemente va delante de ti porque ahí la regó y la regó feo. Ahora,
La pregunta que Elcaná está haciendo aquí parece ser muy práctica. De alguna manera él está pretendiendo que todo puede suceder en la vida y continuar de una manera normal y campirana sin que esta mujer se sintiera tan deprimida y tan triste. Pero Ana piensa lo contrario. Piensa que para ella es muy importante tener hijos. Y ella entonces lo que empieza a hacer cuando ella va al tabernáculo es orar a Dios, es pedirle a Dios dirección. Y mientras su esposo no la ve, mientras su esposo ignora sus sentimientos, ignora sus emociones, nos vamos a dar cuenta que hay un Dios que estaba ahí para verla y que estaba viéndola en toda su agonía, en toda su tristeza, en todo su dolor, y que no se iba a olvidar de ella. Al partir del versículo 9 dice: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ahora hay varias cosas que quiero comentar acerca de esta oración muy sincera, muy honesta, pero también con mucha osadía de parte de Ana. Lo primero que quisiera que consideráramos es que hay algo que Ana está haciendo aquí que nadie más lo había hecho anteriormente. Ella es la primera, al menos en el relato bíblico, que por primera vez le dice al Señor, se dirige al Señor, se dirige a Dios como Yahweh de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y al hacerlo, ella estaba reconociendo que Dios tenía completo poder y autoridad sobre todo y todos. Pero además estaba ella reconociendo que el Señor tenía autoridad y poder para hacer lo que Él quisiera. Y eso es algo que a mí me fascina, porque Ana de alguna manera nos demuestra que ella está consciente de quién es Dios y que puede acercarse y pedirle, que puede acercarse y orar. Y esto debería de motivarnos a ti y a mí también, que conocemos a Dios, a orar constantemente. Oramos porque confiamos que Dios puede, no porque estamos seguros de que Él hará lo que nosotros le pedimos que haga. ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir aquí? En algunas ocasiones nosotros oramos con la expectativa de que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero la motivación principal de nuestra oración debe de ser acercarnos a Dios creyendo que Él tiene el poder para hacerlo. Pero la verdad es que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de saber si Él va a contestar a nuestras oraciones como nosotros queremos. Regularmente vamos a querer que Él responda a nuestras oraciones con un sí, pero Dios en algunas ocasiones va a responder con un no o con un espérate un tanto de tiempo. Y debemos de estar conformes con ello. Debemos de saber que aún cuando Dios tal vez no vaya a hacer las cosas como nosotros las queremos, Él tiene el poder para cumplir, para hacer posible que nuestras oraciones sean contestadas. Y esa debe de ser nuestra motivación para orar. Ahora, ciertamente el Señor tiene todo poder. El Salmo 115:3 dice que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que Él ha querido ha hecho. Pero también debemos de tener presente todo el tiempo, jamás olvidar, por favor, jamás olvidar que nuestras oraciones pueden mover el corazón de Dios. Que nuestras oraciones pueden causar que haya un cambio en el mover de Dios en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. La oración de Ana fue recuérdame. Y ella se acerca a Dios con esta frase que era popular en aquellos tiempos cuando se hablaba de una relación en donde había un pacto.
Ella se está acercando a Dios y le está diciendo, recuérdame, voy a hacer un pacto contigo. Si tú me das un hijo, mi hijo te va a servir, mi hijo va a vivir para ti todos los días de su vida. Eso es lo que Ana le está exponiendo al Señor. Y ella está confiando que Dios es capaz de hacer un cambio radical en su situación, que Dios es capaz de hacer algo nuevo, algo fresco, algo diferente. Por eso se acerca a Él con tanta confianza. Ella tiene una confianza extravagante. Ella tiene una confianza muy grande. Y esta confianza es la que la llevaba a ella inclusive a venir delante de Dios y pedirle por un milagro asombroso cuando muy posiblemente Dios podía responderle que no. Pero eso no significa que debemos de dejar de orar, que debemos de dejar de pedir. Tú y yo tenemos que constantemente venir delante del Señor con toda súplica. Debemos de exponerle nuestro corazón y nuestro sentir. Pero siempre debemos de tener claro que aunque Él tiene el poder de hacer esas cosas que nosotros quisiéramos, nosotros no podemos controlarlo a Él. Y muchas veces es el juego que nosotros queremos jugar con Dios. De alguna manera que queremos que nuestras oraciones lo controlen a Él. Pero así no es como funciona nuestra oración. De hecho, el modelo que Ana nos presenta deja muy claro que podemos, en primer lugar, acercarnos delante de Dios con nuestras peticiones tal y cuales, pero también nos hacen saber que hay algunas cosas que debemos de aprender acerca de la oración. Algunas cosas que Ana de alguna manera puede modelarnos y enseñarnos muy bien. Y el día de hoy, en el tiempo que nos queda de este mensaje, vamos a ver esas cosas que podemos hacer mientras crecemos en nuestra relación con Dios a través de la oración. Una de las cosas que jamás debemos de olvidar y va a ser una primera regla en la oración es que nuestro Dios es bueno. Si consideramos el criterio de Dios, la naturaleza de Dios a través de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios bueno. Así es de que como sus hijos podemos acercarnos delante de Él y pedirle. Esa era la actitud de Ana, la actitud de una mujer que sabía que Dios era bueno. La pregunta es, ¿tú también lo crees? Tenemos que tener convicción acerca de la bondad de Dios. No podemos dudar del hecho de que Dios es bueno. La oración de Ana no es una oración que de repente se le viene a la cabeza. En realidad, la oración de Ana es la oración de una mujer que ha sido devota al Señor por años. Lo que acabamos de leer en esta porción de la Escritura nos enseña que Ana y su familia iban cada año al templo, cada año ofreciendo sacrificios. Y lo que podemos pensar a través de cómo ella es constantemente expuesta a esta manera de acercarse a Dios es que muy probablemente no era la relación de ella con Dios una relación de una vez o unos cuantos días al año. De hecho, su oración nos demuestra que ella platica con Dios de esta manera tan desmedida y tan grande y tan entregada, porque ella tenía una relación con Dios. Ella estaba convencida de que Dios estaba ahí para escucharla. Y el Señor Jesucristo precisamente en alguna ocasión le enseñó a sus discípulos que esa debería de ser la actitud tuya y mía cuando oramos. Él les enseñó a sus discípulos orar en Mateo capítulo 6, versículo 9, diciéndoles, oren de la siguiente manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es como tú y yo como cristianos debemos de orar. Esto significa que lo primero que le mencionamos a Dios es la clase de relación que tenemos con Él. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Y ciertamente fueron muchos siglos después cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar de esta manera, pero indudablemente Ana
entendía algunos de estos principios, entendía claramente que ella tenía que venir delante de Dios apelando a la relación que ella tenía con Él. Ella confiaba que Dios estaba para escucharla y por eso ella viene creyendo que Dios iba a contestar su petición y ella iba a estar conforme. Incluso si la respuesta de Dios era una respuesta la cual no le agradaba a ella. Y eso nos debería de dar a nosotros. Esta clase de modelar que Ana nos presenta aquí nos debería de animar a nosotros también a hacer peticiones de oración grandes. Yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por dificultades económicas, por enfermedad, nos sentimos aislados tal vez de nuestros familiares, de nuestros amigos. Hay muchas cosas que a lo mejor nos están haciendo sentir fuera de lugar. El día de hoy lo que podemos empezar a hacer, si no lo hemos estado haciendo últimamente, es a orar. La historia continúa. Y vemos a una Ana que está confiada hablando con Dios, que no tiene temor de hablar con Él. A partir del verso 12 dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Lo que yo veo aquí, lo que quisiera que cada uno de nosotros podamos observar en Ana, es que ella viene quebrada, sufriendo, desolada, triste, frustrada, enojada delante de Dios. Si queremos que nuestra oración sea efectiva, tiene que haber un deseo en nosotros de extraer nuestro ser completo al Señor. No solamente una parte, no solamente la parte que puede racionalizar, la parte que puede confiar, la parte que puede entender. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas en las cuales nos cuesta trabajo creer. Hay mucha teología que no podemos asimilar completamente en nuestra cabeza. Y aún con todo eso tenemos el permiso delante de Dios de orar, de hablar con Él tal cual. De nuevo, sin limitaciones, sin tapujos. Eso es lo que Ana está haciendo aquí. Ella entendía que la oración requiere vulnerabilidad. Que si realmente vamos a venir delante del Señor, nos vamos a exponer transparentemente tal y como somos y vamos a exponer tal como nos sentimos. Muchos de nosotros no llegamos a orar con tal vulnerabilidad y transparencia delante del Señor. No por nada muchas de nuestras oraciones jamás sentimos que son contestadas. Pero Ana entiende que si ella es sincera y es honesta delante del Señor, Él va a darle una respuesta. Otra cosa que también me parece muy importante para notar es que la oración requiere que confiemos en un Dios que ve, Mira, Elcaná no veía el corazón de Ana y no lo podía entender. Elí, el sacerdote, tampoco podía ver todos los sentimientos y las emociones que estaba viviendo esta mujer. Estaba sufriendo y este hombre la tiró a loca, a borracha, la cuestionó. Pero ella en realidad estaba pasando por un momento tan difícil y tan serio que nos hace pensar que muchas veces
nosotros precisamente no estamos siendo honestos y sinceros lo suficiente delante de nuestro Dios, demostrando que tal vez no confiamos en Él como alguien que puede responder a nuestras peticiones más impensables. Y lo que vemos aquí en la vida de Ana es de que su dolor la acerca al Señor. Su dolor la hace buscar crecer en su fe. A muchos de nosotros lo que hace nuestro dolor es que nos aparta, nos hace alejarnos de Dios. Pero el dolor en la vida de Ana la hace aferrarse más a un Dios que la ve, que la puede escuchar, un Dios que conoce y que ella puede confiar en Él. Y esa es una lección muy importante que podemos aprender de Ana. El dolor puede impulsarnos a crecer o a claudicar en la fe, pero no puede hacer las dos cosas a la vez. Vamos a tener que ser muy sinceros en cuanto a qué es lo que vamos a permitir que este dolor, que esta agonía que tal vez estamos sintiendo nos lleve a hacer. Porque solamente vamos a tener que decidir entre dos cuestiones. ¿Vamos a invertir este dolor, este sufrimiento para crecer en nuestra fe? ¿O vamos a dejar que este sufrimiento, que esta agonía hunda nuestra vida espiritual? Ana escoge la manera adecuada. Ella se profundiza con el Señor y busca crecer en la fe. Ella sabe que al único que le puede pedir ayuda debido a su infertilidad es a Dios. Cuando que ella reconoce que es Dios quien la hizo infértil. Realmente tienes que ser muy honesto con Dios para platicar con Él de esta manera, para reconocer que estás en esta situación porque Él te ha puesto en esa situación y a la misma vez poder venir confiado delante de Él que te puede sacar de esa situación. Esa era la clase de comunicación que Ana tenía con Dios. Y podemos tú y yo por un momento pensar que en algunas ocasiones ciertamente las dificultades de la vida nos alejan de Dios. Y una porción de la Escritura que nos debe de ayudar muchísimo para considerar nuestras reacciones a los momentos difíciles es lo que dice Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. El apóstol Pablo dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así es de que, ¿qué hay con nuestras ansiedades? ¿Qué hay con nuestros dolores? ¿Vamos a permitirles que nos vuelvan locos? ¿O vamos a usar ese dolor, esa ansiedad como una oportunidad para orar, para acercarnos más a Dios, para esperar en Él, para confiar que Él tiene una respuesta, para esperar en su respuesta, para descansar en Él? Ana sabía que lo mejor para ella era confiar en el Señor. Ella sabía que no podía darle libertad a seguirse sintiendo como se estaba sintiendo, que no podía continuar en este caminar de depresión en el cual se estaba hundiendo cada vez más. Y mi oración para nosotros como iglesia, como Emmanuel Faith, es que nos acerquemos delante del Señor en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos que son complicados para navegar. Que nuestro refugio sea el Señor. Que vengamos delante de Él en nuestras flaquezas, en nuestra debilidad, no en nuestras fuerzas. Que nos acerquemos a Él, sabiendo y confiando que Él nos ve, que Él nos escucha, que Él está dispuesto a darnos una respuesta como un buen padre. Eso es lo que Ana hizo. Y lo que hemos estado a punto de leer es fascinante. Verás, el versículo 17 al 19 dice, después de que
Elí pensó que ella estaba borracha y ya se dio cuenta que no era así. Está por despedirla a su casa. Le dice en el verso 17, vete en paz. Respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya, le contestó Ana. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Y desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Híjole, qué bendición de pasaje de la Escritura estamos estudiando aquí. Ana le dice al Señor, acuérdate de mí. Y ahora nos damos cuenta que el Señor se acuerda de ella. Cuando nadie la miraba, cuando todos eran insensibles a la manera como ella estaba pensando, estaba sintiendo, estaba viviendo, Dios la vio, la escuchó y se acordó de ella. Y me parece fascinante que a partir de ese pacto que ella hace con Dios, su semblante cambió y empezó a vivir de una manera distinta. ¿Por qué? Porque pudo descansar en la presencia del Señor. Esa es una de las grandes bendiciones de la oración. Que cuando estamos en agonía, que cuando estamos en el suelo derramando nuestras lágrimas sin entender el porqué de las cosas y pasamos tiempo rogándole al Señor su ayuda, su sustento, su dirección, Él procede a hacerse presente. Él procede a hacernos saber, yo estoy aquí, estoy escuchando. Soy un Dios bueno que te ama, soy tu Padre. Y tu petición no es tan grande. La estoy escuchando, la estoy considerando. Así es de que si ese es nuestro Dios, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no pedimos con mayor intensidad por la salvación de los nuestros, por la transformación de los nuestros, por el impacto de la iglesia en nuestras comunidades, por las relaciones que podemos tener en nuestros matrimonios con nuestros hijos? ¿Por qué no estamos orando? Si la oración es un tesoro que el Señor nos ha entregado. Es una manera importante como nosotros podemos comunicarnos y hablar con Él. Esta historia es maravillosa. Esta oración está construyendo la vida de Ana, pero mucho más allá. Esta oración le va a dar un regalo de bendición a una nación entera. Así es de que construyamos sobre el fundamento de nuestra fe. Construyamos en un fundamento que es firme, que es inconmovible. Confiemos en lo que Dios dice acerca de Él y lo que Él dice acerca de nosotros. Y Él no permitió que historias como las de Moisés o las de Ana estuvieran en la Escritura si no tuviéramos nada de qué esperanzarnos, si no tuviéramos el interés de experimentar cosas como las que ellos experimentaron. Dios sabe que historias como estas habrán de tocar nuestro corazón y mover las membranas de nuestra alma para desear algo mejor de lo que tenemos. Debemos de venir al Señor orando constantemente que Él lo ve todo y esperar la respuesta de nuestro Señor. Ahora, si soy honesto contigo, yo no entiendo cómo funciona exactamente esta transacción entre nuestra fe y las respuestas de oración. Lo que sí sé es que de ninguna manera podemos irnos al extremo de pensar que personas que no son sanadas o personas que están sufriendo en sus matrimonios o personas que están teniendo dificultades con sus finanzas son personas que no tienen fe, porque si están orando deberían de recibir la respuesta de parte de Dios sí e inmediatamente. Esa no es la situación.
Siempre hay personas bien intencionadas con mala teología y malas experiencias a nuestro alrededor. La verdad es de que ninguno de nosotros podemos evaluar cómo Dios exactamente trabaja en esta cuestión de cuando nosotros oramos en relación con nuestra fe. Pero nosotros debemos de hacer las dos cosas. Debemos de tener mucha fe y debemos de orar constantemente, sin cesar, todo el tiempo, sabiendo que Dios nos va a contestar, sabiendo que Él nos va a contestar siempre, con un sí, o con un no, o con un después. No debemos de olvidarnos de eso. Lo que sí podemos considerar y no olvidarnos es que la fe crea un terreno fértil para que nuestras oraciones sean contestadas. Entonces, cada oración es contestada. No debemos de dudarlo. Dios está trabajando en nuestras vidas, y lo que sí debemos de tener en nuestra mente todo el tiempo es que nosotros no oramos porque sabemos que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. Nosotros oramos a un Dios que puede hacer hasta lo imposible, hasta lo impensable a nuestro favor. Y por eso oramos. Por eso somos como aquella mujer que la cual el Señor Jesucristo, cuando les está explicando a sus discípulos cómo deben de orar, les dice que había una mujer que constantemente estaba pidiéndole ayuda a un juez y estaba pidiéndole su intervención, y este juez tuvo que ceder y decir: si no cedo, si no le ayudo, esta mujer va a estar constantemente pide y pide y pide y pide. Tú y yo tenemos que pedir que sean cosas valiosas, importantes, pero tenemos que estar siempre también contentos con la respuesta que el Señor nos dé. A Dios le plació contestar con un sí a la oración de Ana. Y dice el versículo 20, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Fue un sí para Ana. Un maravilloso, un hermoso sí. Y Dios, en su infinita gracia y misericordia, escuchó la oración de esta mujer y ella cumplió con su parte. De hecho, le puso por nombre a este niño Samuel, que significa al Señor se lo pedí. Así de que Ana de alguna manera está haciendo notar que cada petición de oración cuenta. Cuando estemos dudando acerca de si Dios nos está escuchando o no, tenemos que hacer memoria. Yo sé que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado maravillosas respuestas a nuestras oraciones. Cada vez que haya una petición por la que hemos orado y el Señor responde que sí, apuntémosla de alguna manera. Pongámosle un nombre a esa respuesta. Hagamos un diario en el que podamos escribir las cosas maravillosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque se nos olvida que el Señor escucha las oraciones. Aunque las cosas sean tan complicadas y difíciles, debemos de siempre tener en mente: el Señor es bueno y Él nos está escuchando. Así es de que, mis hermanos, no tengamos temor en pedir lo impensable, porque nuestro Dios quiere hacer lo imposible. Eso es lo que Él quiere hacer. Nos quiere sorprender de tal manera que nosotros mismos nos quedemos con las manos tan llenas sin saber qué hacer con lo que Dios quiere responder a nuestro favor. Antes de que terminemos nuestro tiempo juntos, quisiera que tú y yo fuéramos más persistentes en nuestra manera de orar, que no nos rindamos, a que constantemente estemos tocando las puertas del cielo, que constantemente le estemos diciendo al Señor, tú y yo: recuérdame, así como Ana lo hizo. Y creo que esa manera de vivir, creo que esa filosofía de vida cristiana nos va a permitir disfrutar mucho fruto, mucho gozo, mucha abundancia, mucha paz. Cosas que
A veces queremos encontrar en las cosas materiales, en las personas a nuestro alrededor, en las cosas que algunas veces quisiéramos pensar que podemos controlar. Cuando oramos, sabemos que no tenemos el control, pero aún así confiamos que Dios nos da manos llenas y vivimos muy agradecidos con todo lo que Él hace. Quiero invitarte en este momento a que ahí en tu lugar pongamos esto en práctica. Y quiero animarte a que traigas a tu mente, a tu memoria, la necesidad más grande que tengas en este momento. Y me gustaría orar por ti. A una distancia, yo estoy seguro que Dios va a escuchar la intercesión de los suyos, que va a escuchar mi oración, va a escuchar la tuya. Y vamos a esperar que Dios haga maravillas. ¿Oras conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero rogar por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están pasando por momentos difíciles en este tiempo. Te quiero rogar que cada uno de nosotros podamos reconocer que a ti nada se te pasa, que tú tienes controlado todo, que tú nos ves, que tú nos amas, que tú eres bueno. Te ruego en el nombre de Jesús que tú escuches nuestra oración, escuches nuestro clamor. Te ruego, Señor, que en nuestras vidas podamos ver tus milagros, podamos ver tus prodigios. Te puedo rogar, Señor, con toda confianza, sin titubear, que tú sanes, que tú restaures, que tú transformes, que tú fortalezcas, que tú nos des ánimo, porque sé que nada de esto es imposible para ti. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos tener el corazón y el deseo de Ana cuando es momento de pedir, y de la misma manera tener la convicción que tú vas a escuchar y hacer tu voluntad, así como es hecha en el cielo, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero recordarles que los días miércoles estamos teniendo reuniones de oración como parte de esta serie. Quiero invitarte. Tal vez ya es tiempo de salir de tu casita, del aislamiento, y ponerte tu cubrebocas y venir a la iglesia los días miércoles a las 6:30 de la tarde. La reunión de oración que estamos teniendo es al aire libre. Tú pones tu propia distancia, nos cuidamos, nos protegemos, pero a la misma vez nos unimos para orar y clamar al Señor, porque hoy más que nunca la iglesia del Señor necesita orar para que Dios se mueva, para que Dios haga milagros increíbles, para que Dios nos una, para que Dios nos restaure, para que Dios nos permita mantenernos firmes en el día malo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Los amo, los extraño y espero verlo pronto. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Breathe, call these bones to live, call these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You
silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Cristo, 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 con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo. Gracias por habernos acompañado a nuestro servicio virtual. Esperamos que pronto tengan la oportunidad de acompañarnos a nuestro servicio en vivo, y si no puede por cuestión de distancia, porque nos está viendo desde otro lugar, gracias por acompañarnos. Ha sido una bendición compartir la palabra del Señor y adorarlo a Él juntos. Dios me los bendiga.